¿Están viendo lo que estoy proyectando? Sí, se ve. Bien. Bueno, esto es para terminar con lo que veníamos hablando del producto. Entre todo lo que estábamos analizando, por último vemos lo que es la determinación del valor del producto, que es independiente del costo real. Y está compuesto por ejemplo, el costo de preparación, que es el costo de diseñarlo, el costo de las máquinas, de la herramienta y de los útiles que tenemos que utilizar para la fabricación del producto, ¿sí? Eso sería el costo de preparación. El costo unitario sería el costo que tiene que ver con la materia prima que voy a utilizar, la mano de obra y los gastos generales que tenga en la empresa. Pregunto para que participen, ¿qué serían los gastos generales de una empresa? Todo lo que no tiene que ver con los gastos de producción. Perfecto. ¿Y qué sería eso? Porque, bien lo dijiste, todo lo que no tiene que ver con lo, ¿cómo dijiste? Repetilo. Con lo de producción, con todos los gastos Lo de lo que de mano de obra, de claro, materiales, claro, que impactarían en el, digamos, en el costo en sí por la utilización, ¿no es cierto?, de la materia prima, de la mano de obra, que la mano de obra es la mano de obra directa, y todo lo que no tiene que ver con eso serían gastos generales. Ahora, ¿cuáles son? O sea, está bien lo que has dicho, pero a ver, ejemplos de gastos generales. La cantina. marketing puede ser. Podría ser marketing, ¿qué dijo ahí? La cantina, o sea, el comedor, los servicios, digamos, para refrigerio de la gente. ¿Qué otro? Los gastos administrativos y financieros. Gastos administrativos, financieros, y no trabaja nadie en la parte, digamos, que entraría en gastos generales. La mano de obra indirecta. Claro, la mano de obra indirecta. Está bien, el que dijo administración a lo mejor pensó en eso, ¿no? O sea, la parte de los administrativos, o sea, las gerencias, Claro. los empleados, digamos, los empleados mensualizados, la gente de calidad, la gente de almacenes, o sea, todo lo que sea indirecto, ¿sí? La guardia, la energía que se usa para las oficinas, aire acondicionado, etcétera, etcétera. Todo esto lo decimos así rápido porque ustedes lo ven con detalle en otras materias, pero estos conceptos los vamos a utilizar en el trabajo práctico cuando al último, a fin de año, tratemos de determinar el precio de un producto que vamos a analizar durante el año, en el trabajo práctico anual, ¿sí? Bueno, por último, el precio de venta por unidad y el número de unidades vendidas, que, como está en el recuadro, llamamos beneficio a ese número de unidades vendidas, que, como digo siempre, ese producto y lo que yo vendo es la razón de ser de mi empresa, porque si no tengo producto y no lo vendo, la empresa no tiene razón de ser, no va a funcionar. Entonces, haciendo el número de unidades vendidas, que sería el precio de venta menos el costo unitario, menos el costo de preparación, me va a dar lo que se llama beneficio, que va a ser lo que me va a quedar limpio y que va a, además de pagar todos los gastos que insumió, que generó la fabricación, va a permitir que la empresa siga adelante y tenga, digamos, dinero para futuros proyectos o para crecer, digamos, alguna nueva idea, o incluso hasta cuando haya algún accidente, qué sé yo, que se le vuele el techo de la planta o que tenga pérdida porque viene una época que no se venda, etc. Bien. En la parte de control de todo este tema de producto, podemos decir que esto no es ninguna novedad, un diseño nunca está completo,
no es que no esté terminado, sino que es como que siempre se puede hacer algo mejor, ¿no? Y muchas veces el rey, que es el cliente, es el que nos hace ver que un diseño de un producto no es, por ahí, no satisface todas las necesidades del caso, ¿no? También hay otro aspecto, que también un diseño se puede modificar o por cambio de tecnología, o porque el proceso que yo tengo, o por ahí es muy dificultoso para ese nivel de tecnología, de proceso que tenga, llegar a fabricar bien el producto. Entonces por ahí lo termino modificando para adaptarlo a la tecnología que yo dispongo, ¿no? Bien, pocos diseños son enteramente novedosos, o sea, eso también. Es muy difícil encontrar productos que sean nuevos, ¿no es cierto? Casi todo lo que uno ve son reediciones de productos que ya existieron en algún momento. A veces hay como redescubrimiento de ciertos productos que no estaban más en el mercado, no se usaban, y de pronto, tal vez adaptándolo a una nueva realidad, pasan a tener vigencia, ¿no es cierto? Pero realmente son pocas las cosas que puedan aparecer que sean totalmente nuevas, ¿no? Después acá tenemos un concepto de ley de rendimiento en disminución, que sería, a ver, Mauricio, explícalo vos, Mauricio, Hay una... te escuchando. Melissa, ¿puede ser? Melissa, ¿me oye? Parece que Sí, no. profe. Contalo vos que lo sabés, dale. Bueno, de economía me acordaba que por ahí yo voy agregando recursos para la producción, por ejemplo, mano de obra, y llega un momento en que yo agrego, y por ahí me sirve y ese costo me está dando rendimiento. Pero llega un momento que ya, o sea, cada vez que yo agrego, va disminuyendo ese rendimiento, y llega un momento que ya no me sirve, y por ejemplo tengo un empleo ocioso, y ahí ya me está causando una pérdida. Pérdida. O Esa es sea, parte de la... tiene que ver con este gráfico que está aquí abajo a la derecha, que, digamos, por un lado, mientras más producción hago, es como que necesito más obreros, ¿no es cierto? Pero parece que por esta ley de rendimiento decreciente o rendimiento en disminución, es como que mientras más gente tengo, si bien obtengo más producción, más producto, el rendimiento de esa mano de obra cada vez más bajo. ¿Sería así? Sí, y debe estar tomado el concepto con el total de la mano de obra, no solamente la mano de obra directa. Vos viste que siempre la idea es agregar productos, pero no incorporar gastos generales. Y las Claro. empresas siempre se van al carajo con los gastos generales, ¿viste? Tomando gente, tomando jefes, inspectores, empleados, oficinistas, administrativos, en lugar del Sí. hombre que saca viruta y el que produce. Pero bueno, esto es así. Gracias, Melissa. Bueno, muy Nada, bien. profe. Entonces ahora vamos a pasar al capítulo 2, que es siempre dentro de lo que es el producto. Y acá vamos a ver un concepto o un nombrecito nuevo, que es la lista de partes, la estructura de producto o bill of materials, que es una idea de cómo vamos a representar un producto, ¿no es cierto? Como dice allí al principio, que toda empresa industrial, ¿no es cierto?, cuando queremos fabricar productos en gran cantidad, cualquiera sea su tamaño, para estar bien organizada tiene que contar para todos los productos que fabrique el detalle de cómo están compuestos esos productos. Y el documento, la salida de esa organización se llama de varias formas: lista de partes,
estructura de producto, o en inglés BOM, que es Bill of Material, que es traducido lo mismo, lista de materiales, lista de partes. Y lo ponemos porque universalmente se conoce así como BOM. Es muy usada en la bibliografía, digamos, de todo el mundo. Entonces, por eso lo ponemos. A ver, esperen que quiero corregir una cosa. No puedo. Ahí está. Bien. Ahí se ve de nuevo. Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, ¿qué es esto? Es una lista, ¿no es cierto?, que constituye la composición que tiene un producto y la relación de los distintos conjuntos, subconjuntos, grupos, elementos. Los elementos generalmente son las piezas. Es todo sinónimo, decir componente, decir elemento, decir pieza. En algunos casos es lo mismo, es sinónimo. También la materia prima que conforma el producto. En este caso, cuando hablo de materia prima, es la que yo necesito en el caso de yo fabricar algún componente o pieza que hace parte del producto, pero en vez de comprarla hecha, yo la fabrico. Entonces necesito saber con qué material la tengo que fabricar. También en ese caso, y no se confundan, yo puedo decir que la materia prima es un componente. O sea, nunca es una pieza. La materia prima es un componente del producto. ¿Sí? Entonces, yendo a lo que es en sí la lista de partes, siempre esta lista de partes va a estar como mínimo compuesta por el código que tiene la pieza, que es un número que la identifica, es como el DNI que tenemos nosotros los seres humanos. Cada pieza tiene un código, o cada materia prima tiene un código. En definitiva, cada componente del producto debe tener un código único, unívoco, que le represente, ¿sí? Después tiene que haber una denominación de las piezas, componentes, materias primas, lo que corresponda. La cantidad de esos componentes que van por producto. Si fuera, qué sé yo, que hablamos de un automóvil, el componente rueda generalmente van a ser 5, porque son 4 que están colocadas para que el auto ruede y una de auxilio. Si fuera el parabrisas, ¿qué cantidad tiene el producto? Un parabrisas, ¿sí? A eso se refiere la cantidad por producto. Y además de la cantidad, debe indicarse la unidad, porque a veces si es una materia prima, no podemos decir que la chapa de acero con que se hace una determinada pieza que yo fabrico, no puedo decir que es una, sino que diré que son tantos kilos o tantos metros cuadrados, ¿sí? O si es un líquido, por ejemplo, si fuera pintura, esa pintura no puedo decir que es una unidad, sino que tengo que decir que son tantos centímetros cúbicos, tantos litros, podría ponerla en peso, decir que medio kilo, pero tiene que estar indicada unívocamente la unidad que represente a ese elemento. Bien, el aspecto es, el dibujo este que está aquí arriba a la derecha, sería un motor a donde se ve la explosión, se dice, o sea, la descomposición en todas sus partes. Y debajo estaría la lista de partes o bill of material que representa a todo ese despiece que estamos viendo arriba. O sea, lo transformamos, digamos, hacia la foto o la realidad, que es este despiece, en un documento que después nos va a servir para seguir trabajando en forma organizada y ordenada. Profe, tengo una duda. Sí, señor.
Por ejemplo, que tengas que tener una cantidad de pintura, ¿se compra con un porcentaje de más porque puede sobrar o faltar? Porque no siempre se pinta exactamente igual, por ejemplo. Eh, Esa, mira, es una respuesta bastante difícil porque que correspondería es poner exactamente lo que vos usás, es lo que va en el producto. Ahora, si tu proceso es deficiente, porque si hay una pérdida o hay esta duda que vos estás teniendo, obviamente vas a perder plata, porque si vos decís que el auto lleva 5 litros de pintura y vos gastas 6, vas a perder plata. Entonces, en ese caso, hay que aplicar el criterio. Si vos sabes que va a insumir 6 litros porque 5 van en el auto y el resto se pierde, y bueno, le pones 6. O sea, estás introduciendo ya ahí una pérdida, pero en realidad al ponerla en la lista de partes, eso después se lo va a cobrar el que compre el producto. ¿Se entiende? ¿Mm? Lo Sí, profe. mismo, lo mismo pasa cuando hacemos una pieza de chapa, que le estampamos de un rectángulo, supóngase de chapa. Cuando yo hago una pieza, siempre hay recortes, hay sobrantes, que obviamente a lo largo de un proceso son muchos kilos de chapa, a veces toneladas de chapa. Y bueno, ahí hay que aplicar el criterio. O el recorte lo pongo como peso de la lista de partes, o sea, asumo que el producto necesita esa cantidad de chapa, aún sabiendo que una partecita de esa chapa no va al auto, no va al producto, se tira, se desperdicia. Pero es una forma de que económicamente después no tenga pérdida yo, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Se entiende? Profe, Sí. por ejemplo, el thinner, Sí. muchas veces creo que hay algún tipo de productos que hay que tratarlos como consumibles, porque puedes calcular aproximadamente cuánto vas a gastar, pero no siempre es un número exacto. Sí, pero ahí metiste otro concepto. Consumible, eso después lo vamos a ver también más adelante. Lo que estamos viendo ahora son los productos, perdón, las piezas o componentes, materias primas, que van en un producto que yo fabrico y vendo, ¿no es cierto? Los consumibles es un concepto de material indirecto. O sea, los que van en el producto son materiales directos. Los que no van en el producto son indirectos. Si vos usás thinner y ese thinner va en la pintura y la pintura va en el producto, es un material directo. Cuando vos dijiste consumible, es concepto de material indirecto. ¿Qué sería el material indirecto? El guante que usa el operario para trabajar, la pinza que usa para ajustar las tuercas del producto, las herramientas que usa un torno que se van gastando, se van consumiendo, ¿sí? El aceite de la máquina, el torno, de la fresadora, que sin ese aceite la máquina no puede funcionar, ¿no es cierto? Se consumen, pero no tienen nada que ver con el producto que estoy fabricando. ¿Se entiende? Eso forma parte de los gastos generales. Claro, exactamente. Igual, cuando dije aceite, también siempre se confunden. Si yo fabrico una caja de cambio, y obviamente la caja de cambio lleva aceite, esos 3 litros de aceite que lleva el producto caja de cambio no es un consumible, es parte del producto. Como el aluminio que usé para la carcasa, como el acero que usé para los ejes y engranajes, ¿sí? Entonces, el que es consumible no va en ninguna lista de partes, va en gastos generales, ¿sí? En cambio, el material directo, que es el que se va, es fácil darse cuenta porque es el que se va con el producto, el que está con el producto que yo fabrico, ese elemento yo lo manejo a través de la lista de partes. Cuando lo tenga que comprar, cuando lo tenga que gestionar, cuando tenga que rechazar, o sea, todo se maneja en función de la lista de partes. No sé, ¿se entiende la idea? ¿O alguien quedó con duda?
O sea, sería, profe, como lo que le agrega valor al producto, digamos. No, es otra cosa. Agregar valor es cuando vos agarras una hoja de chapa que vale 3 pesos por kilo y la metes en una mata y le das una forma de una olla. Ahora es la misma chapa de antes, nada más que tiene forma de olla. La chapa sola vale 3 pesos, ahora la olla vale 200. Eso es agregar valor cuando haces un producto. O yo monto 3 elementos, ¿no es cierto? Monto 3 elementos y conformo con tuercas, tornillos y un cuerpo, transformo esos 3 elementos sueltos, montados, son un producto final que se vende. Eso es agregar valor, esa acción de montar, de agrupar cosas. Eso es agregar valor. Por eso no mezcle eso, para que vos sepas si un producto es, o un elemento, es directo de producción, tenés que pensar si se va con el producto. Vos mirás el producto, todo lo que está puesto en el producto, eso es material directo de producción y va en la lista de partes. Si es el guante del tipo que para que manipule el producto y no se corte, no se lastime, no se le forme callo, ese elemento no se va con el producto. La herramienta del torno mecaniza la pieza, pero no se va con el producto. Hay que pensar en eso, si se va o no se va con el producto, es así de simple. Y lo mismo, extendiendo la idea, cuando ustedes tengan duda, che, el aceite que uso en el torno, ¿lo pongo en la lista de partes? No, porque no se va con el producto. Es necesario para el proceso y para obtener el producto, pero no es un elemento que componga el producto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces como habíamos dicho, ¿no? Lo mínimo que tenemos que tener para definir una lista de partes son estas cosas que están en rojo, que yo en realidad las dejé mal en la otra filmina, y que está aquí hecho con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tengamos un perfume acá, este es el producto final, así como uno va y lo compra en la farmacia, en la perfumería. Este producto que es tan sencillo, que tiene 4 componentes, yo lo puedo representar en una lista de partes y definiendo estos 4 o 5 elementos mínimos. Un código, en este caso más que un código es un número de referencia, la denominación, frasco, la cantidad, ¿qué cantidad por producto de frasco tengo? Díganmelo ustedes, síganme. 1, profe. 1. O sea, es obvio, pero lo digo para que no, es tan simple. O sea, tenemos un solo frasco acá, ¿no es cierto? La unidad, ¿cómo la nombro? Como U de unidad, o a veces se pone cada uno, C/U. Es una costumbre que hay en la industria de poner cada uno, porque la U por ahí sueltita se pierde. Entonces, cuando uno ve C/U, se está refiriendo a que es cantidad unitaria. Y como dijimos, es la cantidad de frascos que contiene el producto final. No hay duda que es 1, ¿no es cierto? Procedencia es de donde viene, donde yo lo obtengo, nacional. ¿Sí? Podría poner acá, si tengo el nombre del proveedor, poner Juan Pérez, porque es el que fabrica el frasco y me lo vende a mí. ¿Sí? Después el código 2 sería etiqueta, donde está el nombre, cantidad, una etiqueta, unidad U o cada uno, también procedencia nacional, la tapa, una tapa, unidad nacional. Y por último, el perfume, que es el producto que va adentro, y acá qué cantidad hay por producto. Y como dice el envase, 80 centímetros cúbicos. Y la procedencia de esto es importado. O sea, esto así de sencillo es una lista de partes de un producto muy elemental. ¿Está claro? Ahora imagínense, cuando hablamos de un automóvil que puede tener 5 o 6 mil piezas, también va a tener una lista de partes.
exactamente igual que esta, nada más que un poquito más larga. Si es un avión, los aviones, ¿cuántos tenían, Mauricio, los aviones? Como 100.000 componentes, creo. Más o menos. Hablemos de aviones grandes, complejos, ¿no? Y lo mismo tiene una lista de partes, igual que esta, un poquito más larga también. Después, hay algunos otros datos que es deseable que se pongan, es deseable definirlos a la hora de hacer una lista de partes, como son la letra de cambio o FUM. FUM es la abreviación de fecha de última modificación. ¿Ustedes conocen, han manejado, han usado alguna vez lo que es la fecha de última modificación? ¿Ninguno? Creo que teníamos Para que los ponerlo archivos, para estudio. ¿Cómo? puede ser para los archivos, por ejemplo, del Excel o, no sé, algún Drive que hayamos usado, revisamos siempre la fecha de última modificación. Ujú. Exacto, como vos dijiste, una aplicación, pero el concepto de letra de cambio, fecha de última modificación, se aplica a cualquier tipo de documento y es muy usado en ingeniería para planos, para listas de partes, hoy en día para los archivos. ¿Y qué significa o qué utilidad tiene? Que yo leyendo la fecha de última modificación, que acá no está explicitada, pero yo a esta lista de partes le debería haber agregado la fecha de última modificación, que a veces es simplemente la fecha de creación, ¿no es cierto? Algunos ponen fecha de emisión y fecha de última modificación, pero por lo menos poniendo la de última modificación, si yo le pongo la fecha de hoy, de acá a 3 años, si la lista no cambió, va a tener siempre la fecha original. Ahora, supóngase que el día de mañana yo cambio la forma de la tapa de este perfume. El producto va a ser exactamente igual, nada más que la tapa va a ser, en vez de ser así como es, más redondeada. Entonces, el código de la tapa tiene que cambiar porque es otra pieza, ¿no es cierto? Otro elemento. Y la fecha de modificación ahí va a cambiar en ese momento. ¿Para qué sirve? Porque el día de mañana, cuando yo quiera saber cómo era el producto antes de esa fecha, yo me voy a ir a la lista anterior, con la fecha anterior. Y ahí voy a entender, acá es un producto muy simple, pero ahí me voy a dar cuenta que antes la tapa era cuadradita y a partir de la fecha que cambió es redondita, ¿sí? En un perfume no tiene mucho uso, pero imaginen que fuera una pieza, un electrodoméstico, que en algún momento le cambie un componente o varios, entonces a la hora en el mercado de reposición, cuando alguien va a buscar un repuesto, hay que saber la fecha en que se fabricó ese producto. Lo mismo vale para un auto, lo mismo vale para un celular, para cualquier producto industrial. Entonces, cuando yo busco un repuesto, tengo que saber en qué fecha se fabricó. Y en función de la fecha que se fabricó, yo voy a saber la lista de partes que se usó para fabricar ese producto, ¿sí? Entonces voy a dar con el repuesto que corresponde. ¿Se entiende? Y así se maneja. En los automóviles se maneja por la fecha de producción y además por el número, si es un vehículo, por el número de chasis. Los autos tienen un número de chasis, cada auto un número propio, como un DNI. Entonces, cuando uno va a buscar un repuesto, si va a buscar una llanta, a lo mejor la llanta durante 30 años ese auto tuvo siempre la misma llanta. Pero si buscamos algún elemento de la parte electrónica, de la parte tal vez de mecánica, qué sé yo, puede haber sufrido un cambio, entonces ahí te piden el número de motor y eso te referencia a la fecha en que fue fabricado y a la fecha en que la lista de partes de tu vehículo tenía vigencia, ¿sí? Y como digo, también se usan los planos, porque un plano puede sufrir una modificación, un plano de una pieza puede sufrir una modificación. Entonces, cuando le pongo la nueva fecha, yo ya sé que a partir de esa fecha el diseño ha cambiado, ¿sí?
¿Y eso para qué sirve? Sirve porque si esa pieza me hace un proveedor, yo le tengo que mandar el plano nuevo y decirle, che, hubo un cambio en el plano, hay una nueva fecha de última modificación. ¿Sí? Y entonces cuando hay duda, yo que trabajaba en Fiat, Mauricio trabajaba en Fiat, cuando uno tiene duda de algo, lo que uno hace es hablar al departamento de ingeniería que tiene la gestión de los planos y decir, che, la pieza tal, número de plano tal, el eje estriado tal y tal. Decime qué fecha de última modificación tiene. Entonces ingeniería se fija en los archivos, hoy en día será un sistema informático, y te dice, la fecha de última modificación es tal. Entonces si vos tenés el plano en la mano, verifica si ese plano que tenés físico es vigente o no. Porque si no es vigente, te van a pedir una copia nueva para no meter la pata. Un comentario más para justificar siempre nuestra incursión por la industria automotriz. La industria automotriz tiene muy bien afinado todos estos temas de ingeniería, las versiones viejas. Todos los productos van cambiando a través del tiempo, sufren modificaciones para mejora o para abaratamiento de costos. Sí, lo que hoy era un auto, mañana el auto sigue siendo el mismo, pero tiene algunas cosas distintas adentro que nosotros ni nos enteramos. Pero cuando vos se te rompe y vas a buscar el repuesto, si vas a un concesionario te van a pedir el número de patente del auto, el número de motor, el número de chasis. Si vas a un negocio de venta de repuestos, no te piden nada, te piden la muestra, ¿viste? Porque no saben por allí qué demonio es ese. Entonces, este sistema realmente es muy bueno porque te permite cambiar y mantener el servicio al cliente. Y cuando vos vas a comprar el repuesto, que te vendan el repuesto que vos tenías en el auto. Porque a lo mejor el cambio ha hecho, no es intercambiable con el que vos tenés ahora. Hay cambios que son intercambiables, entonces allí no hay problema. Pero ingenierilmente a veces hay cambios que no son intercambiables. Y si vos no vas y comprar el mismo repuesto que tenías antes, y la fábrica está obligada a seguir fabricando ese repuesto. Y ese repuesto va a seguir existiendo en el mercado durante muchísimos años, los dos, el viejo y el nuevo para las unidades que lo han cambiado. La industria automotriz enseña mucho de este tipo de actividades para la pequeña y mediana empresa, que pueden tener productos semejantes y ni se avivan de hacer esto. Y después los líos que tienen de servicio o la mala imagen que dan del producto es escalofriante, porque no saben cómo responder ante un cambio de repuesto. Y esto sucede con alguna heladera, algunos ventiladores. Bueno, no estoy hablando de productos chinos, porque ahí estamos totalmente perdidos, ¿no? Sino de productos locales. Cuando no es una gran empresa nos llevan a este nivel de detalle. Así que sopórtennos siempre los ejemplos de la automotriz porque son de lo mejorcito industrialmente hablando para manejar todo lo que es un producto y lo que es la programación, la planificación y bla, 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 ¿no? Bueno, perdóname la interrupción, Daniel. No, está bien. Incluso a todos nos pasa hoy en día con la informática, como dijo la compañera, el lío que se nos arma con los archivos, ¿no es cierto? Y ustedes vieron que hay muchas cosas que se manejan, revisión 1, revisión 2. Bueno, esa revisión es la fecha de última modificación. A veces no hace falta saber la fecha en que se hizo, simplemente con decir revisión 2 ya sé que es la segunda. Lo que no nos dice es si la 2 está bien o hay una tercera. Por eso a veces es mejor que haya una fecha, ¿no es cierto? Porque eso nos da una ubicación en el tiempo exacta. Sí. Daniel, si no me equivoco, en un tiempo se llamaba letra de cambio en alguna sí, porque y no fecha, claro. No FUM. Y empezaba con la Z, venía el alfabeto al revés, la Z, la X, la Y. Claro. Entonces esa era la claro, última versión. Cuando era el producto original, digamos, a lo mejor no tenía ninguna. Después el primer cambio era Z. Después era X, Y, y así. Entonces uno sabía cuántas veces se había ido cambiando ese diseño, ¿no es cierto? Y de vuelta, cuando había una duda,
porque ingeniería esos cambios los va registrando y con la fecha al lado. Entonces, cuando un proveedor, por ejemplo, dice, che, yo estoy haciendo una pieza con un plano que me dio FIA, pero FIA mismo me lo está rechazando, ¿no habrá un problema que estoy usando un plano desactualizado? Entonces habla con ingeniería, y ingeniería le dice, bueno, la FUM es de tal día, o la letra de cambio es la M. Y el tipo, si no tiene ese plano con esa FUM o esa M, quiere decir que está trabajando con un plano que no corresponde, ¿sí? Lo mismo que nos pasaría a nosotros cuando estaríamos trabajando con un archivo que lo hemos modificado y después se nos mezcló y estamos trabajando con un archivo viejo y no con el que corresponde. Es el mismo concepto. Pero como dice Mauricio, en la fábrica metalmecánica, en la automotriz y en las buenas fábricas de cualquier otro producto, todo eso tiene que estar muy bien manejado, la actualización de la documentación por parte de ingeniería. Pero sabemos que hay muchas pymes que esto no, casi que ni lo conocen, ¿no? Ni se imagina cómo manejar esta información, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace más informalmente. Pero hay los líos que vienen. Bien. Acá, esto es muy importante y es casi el diamante de la materia porque lo vamos a usar todo el año, ¿no es cierto? Se dice que la lista de parte, el plan maestro de producción y el stock físico es la tríada, o sea, son las tres patas, los tres componentes de lo que es después lo que se llama el MRP, que del inglés Material Requirement Planning, y traducido al castellano es planificación de requerimientos de material, es el nudo, digamos, de nuestra materia, ¿no es cierto? Porque esos tres componentes nos permiten después gestionar todos los materiales que necesitamos para producir un producto, y además en algunas empresas MRP es un software que nos permite trabajar, al cual hay que cargarle los datos, cargarle las listas de partes, cargarle el stock, y ahí vamos a cargar el plan de producción que nosotros definamos. Y en definitiva, ese software, en forma automática, nos va a decir qué debemos comprar o qué debemos producir, cuánto debemos comprar o cuánto debemos producir, y cuándo debemos comprar y cuándo debemos producir. O sea que estas tres cosas, que repito, las vamos a ver después con mayor detalle a lo largo del año y lo vamos a utilizar, son la base de la planificación y control de la producción. ¿Mm? Bien. La información que tenemos asociada a la lista de partes, porque una es la lista, como la vimos recién, que es prácticamente una planillita, pero eso implica un montón de otra información que está asociada, por ejemplo, los planos, porque cada pieza que está puesta en la lista de partes tiene que tener un plano, que es un diseño, un dibujo que lo representa. Y tiene que estar con todas las normas, cumplir con todas las normas de dibujo, y entre ellas, digamos, tener los cortes, las vistas, los rebatimientos, todos los elementos que permitan interpretar perfectamente cómo es esa pieza. Hoy en día, además del dibujo ortogonal, digamos, que se hace de acuerdo a la norma de dibujo técnico, se suele poner una vista en perspectiva, una vista tridimensional de la pieza para interpretarla mejor. Aquí en estos planos tienen que estar definidas las cotas, o sea, las dimensiones que tiene que tener la pieza, la tolerancia que tiene que tener cada cota, pues la tolerancia es muy importante porque ninguna cota es exacta, o sea, es imposible fabricarla tecnológicamente exacta, por más precisión que tenga la máquina o el proceso. Entonces siempre necesitamos una tolerancia que es la que nos permite de que el producto o la pieza que estamos representando en el plano pueda ser obtenida a un costo razonable. No obstante, estar acotada por esa tolerancia que nos va a marcar un poco la pauta de la calidad que queremos alcanzar.
aquí también figuran las especificaciones de materiales, muchas veces, no muchas veces, siempre en el rótulo dice con qué material está hecho el producto. Se citan normas donde están las especificaciones de esos materiales, los tratamientos térmicos, hay notas a veces que indican un ensayo que tiene que hacerse a este producto cuando es fabricado, o sea, luego de ser fabricado, da los tipos de terminación superficial, la rugosidad, si tiene un tratamiento superficial como vimos ayer, que eran pinturas, cincado, fosfatado, etcétera. Alguna norma específica de calidad, así general, también está indicada en el plano, normas específicas de seguridad, puede indicar o sugerir el embalaje, el modo de protección. Por ejemplo, el modo de protección, además de ser un embalaje, puede ser que la pieza tenga que estar recubierta con cera o con un baño de un aceite protectivo. Eso se usa mucho cuando las piezas van a estar guardadas mucho tiempo o tienen que ser transportadas vía marítima, donde la sal del mar, digamos, sea un elemento metálico, por más protegido que esté, por más tratamiento superficial que tenga, a veces hay que darle un recubrimiento extra para que la pieza llegue bien a destino. El sistema de cambios o modificaciones, que sería lo que estuvimos hablando, la fecha de última modificación, debe constar en este plano. Y bueno, el tratamiento desde el punto de vista de las normas ISO que es europea, la QS que son americanas, y la EAQF que son, si no me equivoco, francesas, y otras. O sea, todo lo que implique una exigencia a nivel de la pieza, ¿no es cierto?, tiene que estar indicada en el plano. Y esto vale no solo para las piezas elementales simples, sino también para los conjuntos. Como es el caso del que se muestra abajo, esto es un conjunto. Y fíjense, aquí, en este conjunto, arriba a la derecha, tenemos ni más ni menos que la lista de partes que nos dice qué es cada cosa, que aquí está representado con un circulito, nos está diciendo qué es cada componente y cómo se llama, y la cantidad de ese componente que va por producto. Che, Daniel, sí. Acá tengo a Facundo Salazar que pregunta si la letra de cambio va en todos los productos o solamente en el producto final. No, es para todas las piezas que tengan Para plano. todos los componentes, sí, sí, sí. O sea, a ver, volvamos a la lista de partes. A ver, Facundo, háceme la pregunta mirando la lista de partes. ¿Cómo sería tu pregunta? Y después Román también pregunta si se le suele poner el responsable de la modificación. Sí, sí, en el plano va quien hizo el cambio. Sí, siempre. A veces no solo el responsable, sino a veces está quién lo hizo, que es el ingeniero, el técnico que está a cargo, y después además lleva la firma del responsable, digamos, del sector. Facundo, creo que me dijo Mauricio, ¿no? ¿Cómo es tu pregunta? Sí, profe, hola. Hola. Mi pregunta era si hay que poner la letra de cambio para cada componente del producto o directamente para la lista de materiales. Bueno, supongamos que tomamos el ejemplo, están viendo el del perfume, que es muy simple. Suponete que acá yo modifico la etiqueta, ¿no es cierto? La hago roja, en vez de la letra en negro la hago en rojo. Entonces la etiqueta cambió, ¿no es cierto? Nada más que el color. Entonces en el plano que represente la etiqueta va a estar la modificación. Y ese plano va a tener una letra de cambio nueva, distinta a la que tenía antes. ¿Sí? Entonces, acá no me cambia nada en la lista de partes, porque lo que cambia fue la letra de cambio en el plano de la etiqueta. No me cambia nada, quiero decir, a nivel de la descripción de la etiqueta. Ahora sí, como producto perfume, tiene que haber una letra de cambio, porque a partir de ahora el color con que se ve la etiqueta es rojo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias.
otra forma, porque es muy buena la pregunta, porque muchas veces cuando ustedes después esto hacen un trabajo práctico, o en el trabajo práctico, le ponen fecha de última modificación al lado de cada ítem, de cada componente. Y no, la fecha de última modificación, cuando uno está viendo el documento, lista de partes, es una sola fecha de modificación, que puede haber cambiado a razón que cambió un componente, o puede haber cambiado n componentes. Pero en el documento de lista de partes va solamente la fecha de modificación general que engloba a todos los elementos que la componen, ¿sí? Por eso, para reafirmar, la fecha de última modificación, letra de cambio, va en el documento de lo que cambió. O sea, si cambio la etiqueta, va en el plano de la etiqueta. Como yo estoy usando una etiqueta distinta en la lista de partes, aunque no cambie el nombre, el documento de lista de partes también lleva otra FUM u otra letra de cambio. Y extendiéndolo los archivos que usamos nosotros, cuando yo hago un archivo y le modifico algo, le tengo que cambiar la fecha de última modificación. ¿Por qué? Porque cambió algo dentro de ese documento. ¿Sí? Bien. Entonces, he visto los planos. Acá vamos a ver los alcances que tiene la lista de partes, que es un documento muy importante. En la calidad, en el aspecto de calidad, asegura la identificación y la utilización de lo definido. ¿Por qué? ¿Quién hace esta lista de partes? Cuando hablábamos de las etapas para llegar desde la idea a un producto, ¿cuándo y quién hace la lista de partes? A ver, alguien que se anime a decirlo. En ingeniería de producto. Perfecto. Ingeniería de productos. ¿Se acuerda que decíamos que cuando el prototipo estaba listo, aprobado, y ya sabíamos que el producto iba a ser así, se desarmaba todo ese producto, tal cual como la explosión que vimos recién del motor. O sea, este motor, después que se aprobó el prototipo, se desarma todo, se ve cada uno de los componentes, y cada componente tiene que tener su código, se le hace el plano, si no lo tiene, y se incluye ese elemento en la lista de partes. ¿Sí? Y con la cantidad que participe. Hay cosas que son únicas, como el bloque de motor, como el volante motor, como el múltiple de escape, todas estas piezas que se señalan. Ahora, cuando hablo de un tornillo, a lo mejor van 20 tornillos, entonces irá la descripción, el código del tornillo, cantidad 20 unidades. Y eso lo hace la ingeniería de producto. Bien. Entonces, como recién decíamos, desde el punto de vista de calidad, asegura la identificación, porque cada pieza tiene un código, tiene un nombre, y además asegura que se utilice lo que se definió. Lo que definió ingeniería de producto, cuando pasan 10 años, ese producto lo hace producción, lo puede hacer un proveedor. Entonces tenemos que tener esa lista de partes vigente y siempre en uso, para saber que estamos usando lo que realmente se definió. Porque si no, ¿qué pasa si no usamos lo que se definió? ¿Qué problema pasa si no uso la lista de partes y no le doy bolilla? ¿La pieza salga defectuosa? Claro, se desvirtúa el producto. ¿Qué es lo que pasa a veces en las empresas, como decía Mauricio, las que no son tan grandes, tan organizadas? Tarde o temprano el producto se empieza a desvirtuar. Por eso hablamos de calidad. Se empieza a desvirtuar, empiezan a usar cualquier componente, ¿no es cierto? Porque a veces simplemente ni siquiera han definido una lista de partes. Aparte, en una empresa industrial grande que hace muchos productos, tiene que tener claro cada producto qué lista de partes está definida, ¿no es cierto? Para no hacer mezcla. Bien. Desde el punto de vista de los costos, define un estándar. ¿Por qué? Porque al estar perfectamente definido el producto, el costo es el que tiene cada uno de los componentes de esa lista de partes, y no otro. Desde el punto de vista de la planificación y control de producción, el nombre de nuestra materia, es una fuente de datos para la compra y la producción.
¿Se acuerdan recién que yo dije acá qué comprar, qué fabricar, cuánto comprar, cuánto fabricar, cuándo comprar? Bueno, eso viene en parte de la lista de partes. La otra parte viene del programa, ¿no es cierto? Que es el plan maestro, el programa de producción que yo haga. Pero la lista de partes, si no la tengo, no puedo manejar, no puedo gestionar los materiales. Y desde el punto de vista de manufactura, es una fuente de datos para definir el proceso. Y pregunto, ¿quién es el que define el proceso? Que venía después que hayamos definido el producto. ¿Qué ingeniería es la que se encarga de la definición del proceso de fabricación? Ingeniería de procesos. Ingeniería de proceso. Es fácil, el nombre te lo dice, pero te das cuenta, vos teniendo bien claro cómo se compone el producto, después ingeniería de proceso, toma ese producto y la parte del producto que se fabrique, porque hay partes que se compran afuera. Entonces, lo que solamente se va a fabricar internamente, ingeniería de proceso, analiza ese producto, analiza el plano y empieza a definir el proceso. Dice, bueno, este eje primero lo torneo, después lo agujereo, después lo freso, después lo rectifico, después le hago un tratamiento térmico. Todo eso tiene que estar en consonancia con lo que pide el plano de ese eje que se definió que va a ser fabricado internamente. Lo que es comprado, no, eso se compra afuera en un proveedor, no pasa por manufactura. O sea, vean todos los alcances, las implicancias que tiene la lista de partes. Yo ahora le voy a hacer, vamos a hacer entre todos si lo encuentro, un pequeño ejercicio. Este no es. Compartir. Ahí se está viendo. Sí, profe. ¿Están viendo un ventilador? ¿Se ve ahí? Bien. Vamos a hacer un ventilador. Esto lo hacemos siempre cuando estamos en el aula porque lo tenemos arriba de la cabeza el ventilador y es un producto industrial y es un buen ejemplo para que armemos una lista de partes entre todos. Primero vamos a darle el nombre. Lista de partes, 2 puntos. ¿Qué nombre le daríamos a este producto? A ver, digan. Y es un ventilador de techo. ¿Cómo? No les escucho, hubo una interferencia. Ventilador de techo, profe. Ventilador de techo, bueno. Espérate que se me desacomodó acá. Esto de hacer las cosas online tiene estos peligros. Bueno, entonces vamos a poner, espero que vean ustedes. Vamos a poner el nombre, ventilador de techo.
Ahora les pregunto, pero hable, a ver, algún varón, están todos mudos. No tengo problema que sea varón o mujer, pero quiero que participen todos. ¿Les parece bien que le pongamos ventilador de techo así nomás, a secas? Digo yo, si esta fábrica tiene un montón de ventiladores de techo como producto, distintos modelos. Si yo pongo ventilador de techo, es el nombre común a 10 modelos que yo fabrico. ¿Sí? ¿Cómo Le haría podría yo poner un código, profe. No, todavía El no. color, el color, Bien. profe. De 4 Y hojas. por el color y la cantidad de aspas. Muy bien. Por ejemplo, entonces le ponemos 4P, le vamos a poner azul. Y probablemente con eso estoy identificando bastante bien qué pasa acá. 4 palas azul. ¿Sí? Probablemente con eso me alcance o no para identificar como una descripción a este producto. Ahora, supongamos que yo hago, de cada color hago el estándar y el alta gama, digamos. Entonces debería agregarle algo más, ¿no es cierto? Supongamos, a este le Sí, llamo puede ser. alta gama. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, si quieren, y es lo correcto, habría que ponerle un código. Después, más adelante, vamos a estudiar un poco los códigos, pero por ahora le vamos a poner 4P, AZ de azul, AG de alta gama. Con ese código podríamos decir que estamos representando el nombre del producto, ¿sí? Si fuera rojo, en vez de la A, tendría de la AZ, diría RO. Si fuera blanco, a lo mejor diría BL. Y si en vez de alta gama fuera estándar, diría ST. ¿Se entiende? Entonces ahí ya estamos diferenciando. Y desde el punto de vista de la gestión del documento, ¿qué nos faltaría definir? La fecha de creación. Fecha de creación o podríamos decir la FUM, la fecha de modificación. Como digo, algunos, si quieren lo ponemos, fecha de emisión. Fecha de emisión, le vamos a poner hoy, 30 del 3 del 21. Y la FUM, en realidad no hay, pero vamos a forzar el ejemplo, sería la misma. Entendiendo que el día que cambie algo de esta lista, esa FUM va a cambiar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Supóngase que dentro de 2 años cambia algún componente del ventilador, entonces la FUM va a pasar a ser la del día que se produjo ese cambio. Mientras no se produzca ese cambio, la FUM va a ser esta. Ahora, cuando se produzca ese cambio, yo ya voy a saber que hubo una fecha original, que en este caso va a coincidir con la de la emisión, y hasta el momento en que se produjo ese cambio, el ventilador tuvo una configuración. Y a partir de la nueva FUM, hubo algo que cambió. Y me sirve para la organización interna. Por ahí eso implica, ¿qué implicaría si un producto, un elemento que yo compro a la hora de que ese elemento cambie por otro? ¿Qué implicaría? Gente, responda. ¿Me están escuchando? Sí, profe, ¿puede repetir la pregunta? Digo, a la hora de que haya un cambio de FUM, ¿no es cierto? Supongamos que nos vamos al futuro
y ahora la FUM va a ser el 10 del 8 del 22. Suponemos que ya pasó el tiempo y ahora la FUM cambió. ¿Por qué? Porque cambió un componente, ¿no es cierto? El ventilador sigue siendo el mismo de techo, azul, de alta gama, pero cambió, no sé, la perilla de comando. Digo yo, esa pieza, si yo la compro a un proveedor, ¿qué va a implicar el cambio de ese elemento? Por lo tanto, el cambio de la FUM, el cambio de la lista de partes. ¿Qué va a implicar desde el punto de vista de las compras? ¿Podría ser, profe, cambiar como la orden de compra hacia el proveedor? Claro, no solo la orden de compra, sino que yo le tengo que mandar al proveedor el plano de la pieza nueva. Porque ahora la lista de partes me está diciendo, al haber habido un cambio, me dice que en vez de la perilla A se usa la perilla B. Entonces puede implicar que esa perilla B no se use más, y el proveedor que la hace le tengo que avisar, che, no fabriques más de esa, te mando el plano nuevo, es más, no se lo mando así nomás, sino que le mando el plano y le digo, che, cotizame este precio, esta nueva perilla, y hay que hacer un concurso de precios. Mándaselo mínimo a 3 proveedores, a ver quién tiene el mejor precio, y bueno, el que gane se le va a adjudicar la orden de compra por esa nueva pieza, ¿sí? Ese sería el impacto, digamos, de haber modificado tan solo un elemento. Profe, No, profe, una consulta. Sí. ¿Qué sucedería en el caso de que el proveedor, por cuestiones de importación, no pueda conseguir la perilla y se vea obligado a modificarla y modificar justamente lo que sería el regulador de velocidades? ¿Cómo impactaría eso? Y si vos de pronto, o sea, a ver si te entendí bien, o sea, vos estás usando una perilla y de pronto no la podés traer más importada, suponete, no existe más para vos, o sea, no la tenés más. Y bueno, tenés que salir a encontrar otra sustituto. Y si no es exactamente igual, o sea, no responde al mismo plano de la pieza anterior, y vas a tener que cambiar acá en la lista de partes. Incluso puede decir, esa perilla decía, denominación perilla de comando, cantidad 1, unidad unitaria, procedencia importada. Y a lo mejor si nadie la hace, te la vas a tener que fabricar vos. Entonces va a cambiar la denominación, suponete que siga la misma, porque responde al mismo plano, pero va a cambiar la procedencia, va a pasar de ser importada a ser fabricada por mí. Ese sería un caso. Otro caso, no encuentro la perilla, la mía es redondita, encuentro una que es triangular, pero cumple la función. Y bueno, si no hay redondita, compro la triangular. Entonces acá cambia la denominación. Perilla redonda, código tanto, a perilla triangular, código tanto. Es otra pieza, ¿sí? Entonces también cambia la lista de partes y cambia la FUM. ¿Se dan cuenta que cuando hablamos de una sola cosa, la cantidad de probabilidades y de cambios que puede sufrir, si uno no lo maneja prolijamente a través de esta fecha, cuando pasaron 2 años, no sabes más ni cómo te llamas? Por eso lo que decíamos, el impacto en la calidad. Vos al tener esto bien manejado, vos en todo momento sabes cómo está siendo hecho el producto hoy y además sabes cómo se hizo hace X años atrás. Al punto que si alguien para el repuesto te dice, che, yo necesito una perillita, y bueno, ¿de qué año? Y del año pasado. No, el año pasado la perillita era otra. Te tengo que mandar la perilla del modelo viejo. ¿Se entiende? Profe, yo tengo una duda. La única fecha que importa siempre es la de la última modificación, porque por ejemplo en el caso que recién usted mencionaba, si yo no sé, eventualmente necesito producir con otro repuesto porque el que necesito no se está importando y tengo que cambiar por un año la producción hasta que vuelva a entrar ese repuesto, quizás me sirva más la fecha anterior a la última, digamos. No, para saber no, porque durante vos tenés cuánto que tiempo trabajar estuve siempre trabajando. con... No. Vos siempre tenés que trabajar con la configuración que, o sea, la lista debe estar configurada como vos estás haciendo el producto
hoy, digamos, hoy tenés el problema de conseguir la perilla redonda y conseguís triangular, acá cambias, en vez de perilla redonda, perilla triangular. Cambias la fecha. Después, dentro de un año, si volvés a conseguir la redonda y te sirve, es mejor que la triangular, volvés a cambiar la fecha. ¿Me explico? Porque, insisto, acá estamos hablando de una pieza, pero si sea un ventilador que es bastante sencillo, a lo mejor tenés 40, 50 piezas. Y todas están sujetas que en cualquier momento se te cierra una empresa que te provee una pieza y vos te quedas de pronto sin ese elemento, entonces tenés que reemplazarlo por otra cosa a veces. Y lo manejas así, como digo, porque vos después, vos mandas a Brasil, durante todo este año, a partir de la fecha última de modificación, mandas a Brasil miles de ventiladores y lo mandas con la perilla triangular. Si vos no lo dejaste registrado con una fecha, cuando Brasil te diga, mándame repuestos de esos ventiladores, y vos tenés que saber, en la época que vos lo fabricaste, cómo estaba diseñada la lista de partes. ¿Me entiendes? Y si te habla un cliente que compró hace 2 años, vos tenés que saber cómo estaba hecho el producto hace 2 años. ¿Sí? O sea que eso es un control, pero es como cuando vos cambias digamos, haces un archivo, yo hago un PowerPoint de una clase, le modifico un par de cosas y yo le pongo, automáticamente la computadora le pone la última fecha de actualización o de modificación. Pero es así porque así uno sabe cuándo fue hecho el cambio que se efectuó. Si no, uno se pierde. Imagínate que vos busques un archivo que yo modifico de un PowerPoint de este año y me quedaron una fecha del año 18. Yo cuando lo busco nunca lo voy a buscar como año 18. ¿Se entiende? Bien. Bueno, armemos ahora, mirando el dibujo, si tuviéramos en el aula miraríamos el ventilador arriba de la cabeza, pero miremos el dibujo. Díganme ustedes, ¿qué pongo primero acá para armar la lista de partes? Miren los elementos que componen el ventilador. Y primero pondría el motor. Como vos quieras. ¿Están de acuerdo? Si nadie dice nada, ponemos el motor. Por supuesto, acá lo vamos a hacer muy simple, pero debería decir motor de 150 vatios, qué sé yo, triple bobinado, o sea, alguna característica que sea propia e invariable de ese motor. Pero para los fines didácticos, motor. Acá, como dije, más que un código va a ser simplemente el número de referencia, que en realidad, que es lo que uno después ve hasta en los manualcitos, cuando uno compra un ventilador, hay una pelotita con un 1 que te señala cuál es el motor, ¿sí? Y además el dibujo generalmente está despiezado, está la explosión, ¿no es cierto? Pero ahora, por ahora, lo vamos a hacer para fines didácticos solamente mirando hacia el producto de la figura como si lo viéramos en la realidad. Bueno, entonces, ¿qué va? ¿Qué cantidad? 1. 1. Unidad de medida. Es metro, kilo, papa, unidades. 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 ¿Y procedencia? Yo esto en una fábrica normalmente, si yo armo ventiladores, yo no fabrico el ventilador, el motor. Entonces, ¿cuál será la procedencia? ¿La empresa a la que le compras? ¿El nombre del proveedor? El nombre del proveedor, o ponemos, en este caso, como no lo tenemos, vamos a poner nacional, suponete. O podría ser China, si es importado. Pongamos China porque yo creo que no quedó ninguna fábrica de motores acá, desgraciadamente. Bien, o sea, ya tenemos un elemento. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa ponemos? Serían las aspas o palas. Sí. ¿Cuántas palas hay? Son 4 y de color azul. Bien.
Pero el nombre no es palas. ¿Cómo es el nombre? Paletas. No, está bien, puede ser pala, paleta, le vamos a poner, Singular, pero y después a se lo pone que quería 4. decir que Sería es en singular. singular. En singular. ¿Por qué? Porque nosotros estamos representando el elemento, la pieza. La pieza se llama pala o paleta, ¿sí? ¿Qué cantidad lleva por producto? O sea, por este ventilador de techo azul, ¿cuántas palas? 4. 4. ¿Unidad? Unidades. Unidades. O voy a hacer cada una que significa lo mismo, pero es muy usado afuera. Y a esta yo lo digo, para hacer el ejemplo, vamos a decir que la fabricamos. La fabricamos nosotros en la empresa. No la compro hecha, como el motor que sí lo compro a China ya terminado. Entonces, si yo fabrico la paleta, ¿con qué elemento voy a fabricar una paleta? Chapa, o puede ser plástico inyectado. Bueno, vamos a usar chapa. Chapa, y ahí mínimo le vamos a poner que es de acero 1010, SAE. ¿Ven cómo ya? Sí. Una consulta en la procedencia. ¿Siempre va el lugar o si tuviésemos el nombre del proveedor, pondríamos el nombre del proveedor? Y puede ir una cosa u otra. Cuando hay precisión de que sabemos cómo se llama el proveedor, le ponemos el nombre del proveedor. ¿No es cierto? Acá que es un ejemplo, le ponemos solamente el lugar de donde viene, o en este caso el país, o si es fabricado, en el caso que lo hacemos internamente. ¿Mm? Bueno, entonces, se dan cuenta, cuando hablamos de algo que yo fabrico, necesito partir de algo, que generalmente es una materia prima. En este caso, chapa, SAE, 1010, acero. ¿Y qué cantidad le vamos a poner acá? ¿Es la cantidad de kilos que hagan falta para hacer esas aspas? Bien, perfecto. Kilos o por ahí gramos, porque digamos no creo que pese tanto. Tienen un número, porque ahora están inventando. Si tuvieran una fábrica real y están haciendo, entran en una fábrica de ventiladores y le dice el dueño, hágame la lista de partes porque nosotros acá no tenemos ninguna. ¿Cuántos kilos le ponen acá? ¿Cómo hacen para saber cuántos kilos? Pesás las aspas final. Perfecto, así de sencillo. Vas a agarrar un aspa y la pesas. Ponele que tenga 350 gramos. ¿Sí? En realidad gramo es con G. ¿No? Gramo. ¿Por qué no kilo? También podría haber sido kilo, pero es 0,3, o sea, una unidad que dé, no le voy a poner tonelada, porque va a ser 0,00, o sea, una unidad que me permita tener un número ahí fácil y que en la cabecita, si a mí me dicen 0,0035 de tonelada, no me doy cuenta. Ahora, si pongo 350 gramos, lo comparo con lo que pesa un kilo de azúcar y me doy cuenta, ¿no es cierto?, cuánto material estoy usando. Ahora, Profe, acá, sí. ¿pero no estarías poniendo 2 veces la misma pieza? ¿Por qué? Y porque estás poniendo las A ver. paletas de lo que está hecho la paleta. Bueno, pero son dos cosas distintas. Acá dijimos que lo que nosotros ponemos son los componentes, ¿no es cierto? Un componente es la pieza, pero a su vez otro componente es el acero que necesito para hacer esta pieza. ¿Sí? Y acá en realidad, en vez de 350 gramos, tendría que ir la cantidad de gramos de una paleta multiplicada por 4. ¿Sí? Serían 350, 350 son 700 por 2. Serían 1000. Ve acá, 1400 gramos o 1,4 kilogramos. ¿Se entiende? ¿Y esto qué va a ser el origen o la procedencia?
va a ser comprado, ¿no es cierto? Supongamos que lo compramos nacional, ¿no es cierto? Porque hay, por suerte hay material. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué más me hace falta para fabricar la paleta? La pintura. Muy bien, pintura. Pintura azul. Que en el caso real, después esa pintura tiene el 4, que ahora es un código como si fuera una referencia, va a tener un código que representa esa pintura azul. Hasta puedo usar el código, qué sé yo, si uso pintura alba, a lo mejor para alba el azul es el 314, un número de código de alba. Entonces adopto el número de código de pintura azul de alba, ¿sí? ¿Y cuánto, qué cantidad? ¿Cómo determino la cantidad de pintura? Los litros usados para pintar. Claro, voy, pinto, agarro una pistola de pintar, la lleno. Si tiene 2 litros, lleno de 2 litros. Pinto una paleta que quede perfectamente pintada y después me fijo el remanente. Me quedo, qué sé yo, 1,8 litros. Quiere decir que gasté 200 centímetros cúbicos para pintar una paleta. Pero como tengo 4 paletas, es 4 veces más. O sea, son, tal vez me excedo en la cantidad, pero bueno, 800 centímetros cúbicos. ¿Sí? Y de vuelta lo vamos a poner nacional, porque no vamos a traer importado una pintura, porque hay nacional. ¿Sí? Y ahí ya tendríamos todos los elementos que conforman a la paleta. ¿Sí? Que es la paleta como pieza para el alumno que tenía duda, que lo estoy poniendo varias veces. No. En la lista de partes figura la paleta, que es lo que yo fabrico, que es la pieza ya lista, y figuran las materias primas que yo necesito para fabricar o conformar una paleta. ¿Sí? ¿Y cómo funciona esto? Cuando yo vaya a querer comprar, yo voy a comprar solamente lo que son de procedencia externa. Todo lo que diga fabricado, no lo compro. O sea, compra no busco un proveedor, porque soy yo el fabricante. En cambio, todos los elementos que tengan una procedencia distinta, o sea, fuera de fábrica, que va a tener que venir de un proveedor, compra, busca ese proveedor y hace la compra de esos elementos. ¿Se entiende? Y cuando programe la producción, haga el programa de producción, solamente voy a programar aquellos productos, aquellos elementos que tengan acá la palabrita fabricado. ¿Se entiende? No sé si le queda claro el que me preguntaba, que yo estaba poniendo 2 veces lo mismo. Profe, Sí, profe, claro. Bien. una Sí. pregunta. ¿Y no se podría poner, por ejemplo, paleta es la pieza 2, pero después la Sí. chapa y la pintura podría ser 2-1 y 2-2, o se pone así nomás, 3 y 4? No, también se puede poner. Eso tiene que ver, todavía no lo vimos, pero vos ya lo estás vislumbrando y está muy bien. Se llama niveles, ¿no es cierto? Entonces, podría ser 2, 1 y este también podría ser 1. Si yo hablo de niveles, en el primer nivel tengo las piezas componentes y en el nivel de, a ver si me explico. No confunden, no mezclen los números. O sea, cuando hay un solo número es porque es el nivel 1. El motor, la paleta están en un nivel 1. Cuando hablo de la materia prima, está en un segundo nivel, entonces aparece otro dígito que sería el unito este, ¿sí? Y el nivel 0 sería este, el producto, ¿se entiende? O sea, nivel 0, nivel 1 serían los componentes, y nivel 2 en este caso serían los elementos de materia prima que componen lo que yo fabrico. No sé si se entiende o le hice un lío bárbaro.
¿Se entendió? Sí, ¿O- sí, o profe. no? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Ahora, en realidad, eso lo vemos después, ya lo vamos a ver en otro ejemplo. En realidad no puede tener el mismo número porque si no sería la misma cosa, ¿no? Pero entiéndame, la primera posición sería nivel 1. Esto sería 1.0, 2.0. Y este sería, o sea, el 2.0, el que no tiene nada, ningún otro número, es nivel 1, pero es el componente 2, que es la paleta. Este significa que es nivel 1 el componente 1, que es el motor. Acá sería que hay un segundo nivel que está debajo, como está aquí, debajo del elemento que es la pieza ya terminada, que estaría la materia prima, sería en el segundo nivel estaría el componente 1, sería la chapa, y el componente 2 sería la pintura azul. Sí, Daniel. Perteneciente al nivel 1, que se pone un 2 porque pertenece a la paleta. Sí. Ya tenemos que ir a una mecánica. Ah, cierto, sí, sí. La semana que viene continúas. Bueno, continuamos con esto. Vayan pensando las dudas y lo vamos a retomar al ejemplo y lo vamos a terminar. ¿Está bien? Bárbaro. Bueno. Nos vemos la hasta semana que luego. viene. Nos vemos. Chau, chicos. Chao, Chau, buenas profe. noches. Nos vemos. Hasta luego. Chao, Chao, profe. chao, Hasta luego, profe. Chao, hasta luego.